Continuamos relatando la vida y obra de César Borgia, el príncipe del Renacimiento. En el anterior capítulo narramos los primeros años de vida de nuestro protagonista. César contó con el privilegio de ser investido como cardenal a la corta edad de 19 años, un honor no obstante que recibió con desagrado, pues en realidad deseaba comandar ejércitos y establecer una carrera fuera del ámbito eclesiástico. Pero nunca podría cumplir su sueño mientras viviese su hermano mayor Juan, capitán general de la Iglesia y duque de Gandía, cuyo cadáver apareció hundido en el Tíber, violentamente acuchillado y con la bolsa de dinero intacta. El Papa Alejandro VI lloró amargamente la pérdida de su hijo preferido, aquel que estaba destinado a convertirse en el primer príncipe Borgia. Aunque muchos eruditos desmienten esta teoría, circula la leyenda de que el artista Miguel Ángel se encontraba en esos momentos en el Vaticano y se inspiró en Vanozza Catanei llorando el cadáver de su hijo para crear su obra maestra La Piedad. Pronto, en todos los mentideros de Roma corrieron infinidad de hipótesis sobre el móvil del crimen. Los Borgia, y en especial Juan, se habían granjeado multitud de enemigos. Podría haber sido su cuñado Giovanni Sforza, aún esposo de Lucrecia, que en estos momentos se encontraba en trámites de separación. También las sospechas recayeron sobre el duque de Urbino, con quien el primogénito Borgia había mantenido agrias desavenencias en su desastrosa campaña en la Romaña. Además, se desconfió del noble Antonio María Pico de la Mirandola, cuya hija era pretendida de manera descortés por Juan Borgia. Cómo no, las sospechas también se centraron en los Orsini, la familia que había sido despojada de algunas de sus posesiones en la última campaña militar del gonfaloniero Borgia. Por último, el cardenal Federico Sanseverino, ultrajado por la muerte de su mayordomo, también fue investigado. Y la pregunta más obvia, ¿cui prodest? ¿A quién beneficiaba más la desaparición de Juan Borgia? No fueron pocos los que posaron su mirada en César Borgia. Era público y notorio que nuestro protagonista no se encontraba cómodo con su condición de prelado. Con la muerte del primogénito Borgia, el segundo hermano pasaría a ostentar el cargo de gonfaloniero capitán general de la Iglesia, un poderoso puesto donde desarrollar una brillante carrera militar, su más anhelado deseo. En resumen, lo único que podemos afirmar con un 100% de seguridad es que la historiografía aún no ha conseguido dilucidar el autor material e intelectual del crimen de Juan Borgia. Sucediera lo que sucediese, el Papa Alejandro VI, muy afectado por la desaparición de su hijo, hizo un amago de contrición. Como primer paso, rompió definitivamente con su amante Julia Farnesio, para después reunir a la corte apostólica y la curia. Con gran solemnidad anunció una serie de reformas para atajar la corrupción en la Santa Sede. A partir de ahora, los cardenales no podrían poseer más de un obispado o superar 6.000 ducados de renta al año. Además, los altos prebostes de la Iglesia no podrían acudir al teatro o torneos, y prohibió taxativamente tener a su servicio a concubinas o menores. Asimismo, todo aquel prelado que fuera condenado por simonía o sodomía sería excomulgado, unas medidas veremos más adelante que quedaron más en una declaración de intenciones que en algo tangible. Mientras tanto, César, el 22 de julio de este 1497, marchó de nuevo a Nápoles, entrevistándose en persona con el rey Federico, a quien le propuso una nueva alianza a sumar al matrimonio de su hermana Lucrecia con Alfonso de Nápoles. A cambio de la ratificación papal sobre el heredero de 9 años de Federico, nuestro protagonista se ofreció como esposo de Carlota de Aragón, hija ilegítima del mismo Federico de Nápoles. Debemos imaginarnos la cara del rey napolitano al escuchar la propuesta del cardenal Valentino, pues recordamos que César Borgia, en calidad de prelado, no podía contraer matrimonio. La realidad es que César lo había pactado todo con su padre. Sería el primer cardenal en la historia de la Iglesia de Roma que renunciaría al capelo.
Un 17 de agosto de 1498 se celebró la histórica renuncia de César Borgia, quien ante la curia romana adujo que nunca había pretendido ser cardenal, y en su momento se vio obligado a tomar esta decisión a causa de los deberes para con su familia. Acto seguido, se desprendió de la capa roja, el fajín carmesí y el capelo bermellón. César Borgia regresaba a la vida seglar. Y es que nuestro protagonista tenía una difícil misión que encarar. Su futura esposa Carlota de Aragón se encontraba en la corte de Francia, como dama de compañía de la reina Ana de Bretaña. Su marido, Carlos VIII, el promotor de la Guerra de Nápoles, falleció el 7 de abril de 1498, tras golpearse con el dintel de una puerta. Al no tener descendencia, el trono francés recayó en su primo segundo, el duque de Orleans, Luis XII. El principal problema de Luis XII es que necesitaba casarse con la viuda reina de Francia, pues era la poseedora nominal de la Bretaña. Según constaba en su testamento, Carlos VIII dispuso que su heredero obligatoriamente debía contraer nupcias con su esposa, con el fin de mantener la integridad del reino de Francia. El dilema es que Luis XII estaba casado con Juana de Valois, una mujer que padecía de severas deformidades al extremo que no podía permanecer más de unos minutos sentada o de pie. La solución, pues, era fácil. César Borgia marcharía a la corte francesa con una bula papal que anularía el matrimonio del rey francés. A cambio, nuestro protagonista recibiría un ducado y el honor de ser intitulado como par de Francia, un privilegio que tan solo ostentaban 12 nobles en aquel reino. Y es que César Borgia necesitaba de este título para optar a casarse con su futura esposa, ya que Carlota de Aragón, además de heredera al trono de Nápoles, al no existir la ley sálica, era nieta de Carlos VIII de Francia. En la época era costumbre y menester que los dos cónyuges fueran poseedores de un linaje y rango similar. Luis XII consintió, nombrando a César Borgia como conde de Duas y duque de Valentinois. Curioso azar de la vida, pues nuestro protagonista en su vida religiosa había sido arzobispo de Valencia. El retruécano de la jugada es que Luis XII, veterano en la guerra italiana de su predecesor, era nieto de Valentina Visconti, hija de Gian Galeazzo Visconte, primer duque de Milán, y por lo tanto en su mente pergeñó una inminente campaña para conquistar este ducado, y quizá cuando se asegurara el dominio de la Italia del Norte, recaería de nuevo sobre Nápoles. Así pues, un 1 de octubre de 1498, César Borgia emprendió el camino hacia Chinon, lugar donde se encontraba establecida la corte francesa. 2 meses más tarde llegó, siendo reconocido por el rey de Francia en su condición de par del reino, un honor que fue ratificado con la investidura como 37º miembro de la Orden de San Miguel, una liga caballeresca equivalente al Toisón de Oro borgoñón. Según cuenta la leyenda, el rey Federico de Nápoles aceptó el casamiento de su hija Carlota, con la condición de que ella debería consentir con el matrimonio, esto es, César debería seducir a su futura esposa. La realidad es que la inminente invasión francesa sacudió de nuevo el tablero político italiano. Nápoles era una carta perdedora. El rey Federico exigió como condición que el papa Alejandro VI prohibiera a Luis XII un eventual ataque sobre Nápoles. El papa Borgia, como siempre, dio largas. Luis XII entonces buscó una nueva esposa que satisfizo a todas las partes. César se casaría con otra Carlota, en este caso Carlota d'Albret, hermana del rey consorte Juan III de Navarra, esposo de Catalina de Foix. A cambio, los Borgia tuvieron que firmar unos leoninos esponsales. 50.000 ducados y un contrato por el cual, en caso de deceso de nuestro protagonista, su futura consorte heredaría todas sus tierras y posesiones. De rebote, el rey de Francia, por su papel como mediador, consiguió el capelo cardenalicio para su mano derecha, el obispo Georges d'Amboise.
La boda se celebró un 12 de mayo de 1499 en Blois, asombrando a nuestro protagonista a la corte francesa con sus habilidades como torero en una insólita exhibición en aquel reino. Ahora sí, casado y confirmado como duque de Valentinois y par de Francia, César ultimó junto a Luis XII los detalles de la campaña italiana. El mando supremo de los ejércitos franceses recaería en Gian Giacomo Tribuzio, veterano condottiero, que en el pasado había estado al servicio del actual propietario del Ducado de Milán, Ludovico Sforza. César aportaría su cuerpo de estradiotes y soldados valencianos, aragoneses y catalanes al mando de Ramiro de Lorca. Una vez tomada Milán, el rey de Francia le prestaría tropas a nuestro protagonista para que conquistara todas las plazas de la Romaña. Así pues, a principios de agosto de 1499, el ejército partió de Lyon. 2.600 lanceros, 5.000 piqueros suizos y 8.000 infantes, entre los cuales se encontraban mezclados los soldados leales a César Borgia. Al otro lado de los Alpes, Ludovico Sforza recibió resignado un correo del emperador Maximiliano, poseedor nominal del Ducado de Milán. No le podría prestar ayuda, pues en estos momentos el Sacro Imperio acababa de ser derrotado por la Confederación Suiza en Tornac. Galeazzo Sanseverino, el comandante de confianza de Ludovico el Moro, aguardó la llegada de las tropas francesas en Alessandría, primera plaza que se batiría con el enemigo francés. Bastaron una ráfaga de cañonazos para hacer desistir la resistencia. Sanseverino huyó a Milán, dejando a Alessandría y sus soldados al azar del destino. Nada más llegar a Milán, el comandante le comunicó a su señor la imposibilidad de defenderse ante semejante ejército. Ambos marcharon a uña de caballo hacia Innsbruck, ciudad bajo protección del emperador. Entonces, las tropas francesas avanzaron sin oposición, tomando las plazas de Tortona, Mortara, Pavía, Lodi y finalmente Milán, la capital del ducado. Solo tras la caída de Milán, Luis XII puso camino a Italia junto a nuestro protagonista. Fue en esta ciudad donde César Borgia conoció al que sería su ingeniero de confianza. Parece ser que Luis XII quedó prendado de una singular obra de arte, un fresco estampado en el refectorio de Santa María delle Grazie. Tan maravillado quedó el monarca francés que incluso estuvo dispuesto a arrancar el mural y llevárselo al castillo de Chinon, utilizando la técnica del estrapo, provocando la súplica de los sacerdotes y el mismo artista, Leonardo da Vinci. En efecto, se trata de la Última Cena. Antes de la ocupación francesa, da Vinci había trabajado para el exiliado duque Ludovico el Moro. Ahora pasó al servicio de Luis XII y en pocos meses César Borgia, asombrado por los vastos conocimientos del polímata, terminaría contratándolo. La rápida caída de Milán dibujó un nuevo mapa político en Italia. Florencia, que hasta entonces se había mantenido neutral, quiso amistarse con Luis XII, rey que ya contaba con los apoyos de Mantua y Ferrara. La principal perjudicada por la caída de Milán era Caterina Sforza, señora de Imola y Forlì, recordamos que era sobrina de Ludovico el Moro. Y es que César Borgia, una vez caída Milán, por fin pudo poner en marcha su ansiado proyecto de un Principado Borgia en pleno corazón de Italia. A sus 1000 infantes y 500 jinetes se sumaron 1800 caballeros franceses, comandados por Yves d'Alegre, y 4000 piqueros suizos, contratados por el rey de Francia. César Borgia marcharía sobre Imola y Forlì, para después tomar Rimini, Urbino, Pesaro, Camerino y Faenza, todas estas plazas pertenecientes a la Iglesia, pero gobernadas por distintos señores, a los cuales Alejandro VI anatemizó desde el trono pontificio mediante una bula, acusándolos de llevar años sin pagar los impuestos que debían. Caterina Sforza, apodada como la Tigresa, hizo honor a su remoquete y resistió con fiereza.
Desde su señorío de Imola reclutó y entrenó una milicia que defendiera la Rocca de Rabaldino, una de las más importantes fortalezas de toda Italia. Paralelamente, Caterina quiso golpear a los Borgia con las mismas armas donde los rumores aseguraban que eran unos maestros. Envió una delegación a Roma en motivo del bautismo de Rodrigo Borgia, el hijo de Lucrecia con Alfonso de Nápoles. Parece ser que la señora de Imola y Forlì adjuntó como regalo una carta y un cofre de joyas infectadas con algún tipo de ponzoña, un atentado que por fortuna para los Borgia no tuvo éxito. Furioso por la osadía de la tigresa Sforza, César Borgia se presentó a las puertas de Forlì un 24 de noviembre de 1499, con un ejército reforzado por la artillería del duque de Módena Ercole d'Este, quien envió a su heredero Alfonso con la princesa, una culebrina de dimensiones monstruosas que causó pavor en los defensores del burgo de Forlì. Paralelamente, Achilles Tiberti, un capitán del ejército Borgia, consiguió rendir la plaza de Imola, sin que los defensores opusieran resistencia. Juan de Borja, primo de nuestro protagonista, fue designado como gobernador. Misma situación sucedió en Forlì, cuya ciudad se rindió, provocando la ira de Caterina Sforza, quien desde la Rocca de Rabaldino, como venganza, ordenó bombardear a sus súbditos. César ya era amo y señor del burgo, pero para completar la anexión de la plaza era menester tomar la fortaleza, considerada como inexpugnable, debido en gran parte a que tenía un foso que se regeneraba de manera natural con un manantial ubicado en el subsuelo. César Borgia ideó un plan de ataque. 7 cañones, 10 falconetes y la descomunal princesa bombardearon sin descanso las murallas, mientras 2 escuadrones comandados por el capitán Yves d'Alegre y Ramiro de Lorca aprovecharon la mínima rendija para tratar de tomar al asalto la fortaleza. Consciente de que sus murallas no resistirían la lluvia de fuego, al quinto día de asedio, Caterina Sforza enarboló la bandera blanca, solicitando una entrevista personal con el duque Valentino. Nuestro protagonista accedió, una imprudencia que a punto estuvo de costarle la vida, pues la señora de Forlì en realidad pretendió atraerlo a una emboscada y acabar con su vida una vez el hijo del Papa se encontrara dentro de la fortaleza. Por fortuna para César, la trampa no funcionó. La artillería continuó percutiendo los muros de la Rocca de Rabaldino, ayudando incluso en la empresa a los habitantes de la ciudad, quienes se encargaron de rellenar el foso. Días más tarde cayó un sector de la muralla, momento que César dispuso que penetraran al asalto sus feroces infantes. Giovanni di Casale, el gobernador de la Rocca, enarboló la bandera blanca, un acto de cobardía que Caterina Sforza castigó con la voladura del depósito de pólvora. Caterina Sforza entonces se atrincheró con un puñado de soldados en lo alto del torreón. Yves d'Alegre y Ramiro de Lorca compitieron por hacerse con la pieza, 10.000 ducados para quien apresara a la tigresa de Forlì. Finalmente fue el francés Yves d'Alegre quien capturó a la dama. Caterina Sforza se entregó, sabedora que no todo estaba perdido. Su tío Ludovico el Moro, con un ejército mercenario, había reconquistado Milán. Más pronto que tarde los Borgia serían barridos de Italia y los Sforza volverían a recuperar sus dominios. Nos situamos en un 26 de febrero de 1500. Las calles de Roma se encuentran engalanadas como desde hacía centurias no se recordaba. Y es que César Borgia desfilaría como vir triunfalis, a modo y semejanza de los antiguos emperadores romanos. Nuestro protagonista se paseó a lomos de su caballo blanco, blandiendo su famosa espada ceremonial, una cinquedea con diversas inscripciones. Ces Borg Car Val, esto es, César Borgia Cardenal Valentino. Otra leyenda grabada en su espada rezaba Cum numine Caesaris omen, con el pleno consentimiento de César, además de una sentencia que recordaba los gloriosos tiempos de la antigua Roma,
Senatus populusque Romanus, fides prevalit armis, la fe prevalece sobre las armas. Por último, la espada contenía un misterioso acrónimo con las iniciales TQISAG, un seguido de letras que hasta hoy en día nadie ha conseguido descifrar su significado. A pesar de la pompa y el boato, el triunfo quedó algo descafeinado, pues por las calles de Roma apenas desfilaron los 1.500 hombres leales a los Borgia, puesto que el rey de Francia destinó a sus soldados a la campaña de Milán. Para mayor decepción del pueblo, Caterina Sforza no apareció como se esperaba, atada con pesadas cadenas de oro. Al contrario, la tigresa de Imola y Forlì desfiló a caballo, desafiando a los ciudadanos de Roma y departiendo incluso con César, puesto que nuestro protagonista en todo momento trató a la dama acorde a su alcurnia. Rumores que han llegado hasta nuestros días afirman que César Borgia y Caterina Sforza mantuvieron un tórrido romance. Sea como fuere, Imola y Forlì volvieron a pertenecer de facto a la Iglesia de Roma. César y su padre, con estas plazas en sus manos, proyectaron sus futuras campañas. El Papa excomulgó a Guglielmo Caetani y le despojó de sus señoríos de Sermoneta, Bassiano y San Donato, por supuestamente haberse excedido contra su pueblo a la hora de reprimir una revuelta. Estos territorios quedaban ahora en interdicto para que César Borgia los conquistase, pero para ello debería revestir esta campaña de una cierta legitimidad. El 9 de marzo de este año 1500, con gran solemnidad, César Borgia recibió la Rosa de Oro y el Bastón Blanco, atributos que le invistieron como nuevo gonfaloniero capitán general de la Iglesia. Los planes de los Borgia consistieron en expulsar a todos los señores de la Romaña y crear un ducado que pasaría a perpetuidad al dominio familiar. Para ello era necesario conquistar la Romaña y expulsar a Pandolfo Malatesta de Rimini, Giulio Varano de Camerino, Astorre Manfredi de Faenza, Guidobaldo de Montefeltro de Urbino y Giovanni Sforza de Pesaro. Alejandro VI emitió una bula que los condenó como tiranos, poniendo de esta manera sus señoríos en interdicto. Ahora bien, para elevar un ejército era necesario mucho dinero. Un soldado raso cobraba medio ducado a la semana, un piquero cobraba el doble, y una eficaz lanza borgoñona ascendía a 4 ducados, mientras que una libra de pólvora se disparaba de precio hasta los 25 ducados. ¿De dónde sacar tanto dinero? La llegada del nuevo siglo fue la excusa perfecta esgrimida por el Papa Borgia para declarar este 1500 como año de jubileo. A la eterna ciudad arribaron decenas de miles de peregrinos provenientes de todos los rincones de Europa. Fue tanta la cantidad de visitantes que incluso Alejandro VI dispuso que para conseguir la remisión total de sus pecados no hiciera falta visitar las 7 basílicas de Roma. Estos penitentes dejaron una buena cantidad de donativos y muchos nobles señores se aprestaron a pagar grandes cantidades monetarias por la absolución de sus pecados más graves. La Cancillería Vaticana trabajó día y noche firmando indultos papales por delitos de distinta índole. Desde un comerciante que había molido a palos a una esclava hasta un alto señor alemán que legalizó su matrimonio con su hermana. A todo ello, Alejandro VI ofreció capelos cardenalicios a diestro y siniestro. A Manió de Albret, cuñado de César, el castellano Diego Hurtado de Mendoza, el valenciano Jaume Serra, el chipriota Ludovico Podocataros o el húngaro Tomás Bacox, todos ellos pagaron exorbitantes cantidades por ingresar en calidad de príncipes de la Iglesia, un dinero que Alejandro VI destinó a la leva y entrenamiento de nuevos soldados que lucharían bajo la enseña de los Borgia y la Santa Iglesia. César reclutó a miles de soldados, confiando el adiestramiento de sus nuevas tropas a don Micheletto, su mano derecha en asuntos militares. Incluso emulando al antiguo prócer republicano Cayo Mario, propuso la leva de soldados provenientes del pueblo. Un hombre por casa, alistándose a los nuevos ejércitos pontificios centenares de valientes, deseosos de aventuras y botín.
Mientras tanto, un acontecimiento vino a sacudir de nuevo el ya de por sí frágil tablero político italiano. Alfonso de Aragón, duque de Bisceglie y príncipe de Salerno, casado con Lucrecia Borgia, un 15 de julio fue acuchillado en la plaza de San Pedro. El joven príncipe fue herido de gravedad, falleciendo 6 semanas más tarde en dependencias vaticanas. La leyenda negra acusó a César Borgia de estar detrás del crimen. Los más fantasiosos incluso apuntan a que nuestro protagonista ordenó el ataque debido a un arrebato de celos por su relación contra natura con su misma hermana Lucrecia. Aunque hoy en día nadie ha podido dilucidar la autoría del crimen, lo más factible es que detrás de este atentado estuvieran los Orsini, enemistados ahora con los Borgia por el acercamiento de estos a sus rivales los Colonna, o quizás el verdadero instigador fuera algún señor de la Romaña molesto con la reciente expropiación de sus territorios. Pero parece ser que Dios, desde las alturas, estuvo dispuesto a poner impedimentos en la ambición de los Borgia. 2 semanas antes del ataque al príncipe de Salerno, el mismo día de la festividad de San Pedro y San Pablo, un rayo causó el derrumbe de la Torre Borgia, las dependencias que Alejandro VI embelleció con frescos del Pinturicchio, con imágenes religiosas, donde supuestamente se encontraba retratada su familia. El techo se derrumbó y Alejandro VI quedó enterrado entre escombros. El Papa, que ya contaba con 69 años cuando sucedió este accidente, salvó la vida de milagro, quedándose, eso sí, durante unas semanas postrado en cama. A pesar de su convalecencia, Alejandro VI continuó ultimando los detalles de la inminente campaña por el control de la Romaña. César partió de Roma a principios de octubre con 25 piezas de artillería y un ejército de 12.000 hombres, conformado por los estradiotes papales, un importante contingente de soldados aragoneses, valencianos y catalanes, los reclutas de Nueva Leva, mercenarios variopintos y 1.200 soldados cedidos por el rey de Francia, Luis XII. César se rodeó de los mejores capitanes de Italia, contando con los servicios de antiguos enemigos como Vitellozzo Vitelli, Oliverotto Eufroducci y los primos Orsini. Hagamos un pequeño paréntesis respecto a la relación de César con el monarca francés. El 17 de mayo de 1500 nació en el castillo de Chinon Luisa Borgia, la primera criatura de César con su legal esposa Carlota d'Albret. Nuestro protagonista solicitó la venida de ambas a Roma, siendo tal petición rechazada por el soberano francés. En realidad, Luis XII se valió de ellas como rehenes, denegando la entrada de César en Francia. Veremos más adelante una de las causas que provocaron la enemistad de César Borgia con Luis XII. Hecho este inciso, volvemos a la campaña de César Borgia. La primera plaza en caer fue el Fosato de Vico, una plaza que fue asaltada y saqueada debido a la negativa de las autoridades locales para suministrar a los ejércitos pontificios. A finales de octubre cayó Rimini, señorío perteneciente a Pandolfo Malatesta, quien se rindió cuando supo que el duque Valentino había conseguido el apoyo de la Serenísima República de Venecia, inscribiendo su nombre en el Libro Dorado y regalándole un palacio en el Gran Canal. Poco después se rindió Pesaro, ciudad esta perteneciente a su excuñado Giovanni Sforza. Ambas plazas capitularon ante la sola visión de la hueste de César Borgia. La siguiente parada fue Faenza, plaza gobernada por Astorre Manfredi, un adolescente de 15 años que osó plantar cara al gonfaloniero y capitán general de la iglesia. Faenza contaba con un complejo y sólido sistema de murallas. Leonardo da Vinci, ingeniero de César, se devanó los sesos, intentando encontrar el punto débil de las murallas, unas fortificaciones que caerían gracias a sus nuevos inventos poliorcéticos. 6 meses duró el asedio. El joven Astorre Manfredi se aferró a sus dominios, rechazando generosas propuestas de César como el cardenalato y una exorbitante cantidad de dinero. A pesar de que las tropas de César se estrellaron en una decena de ataques fallidos, a principios de abril de 1501, el Consejo de Ancianos ofreció a César Borgia la rendición.
La vida de Astorre Manfredi y su medio hermano fueron perdonadas, incluso nuestro protagonista los acogió con afecto en su corte. Llegamos al 15 de mayo de 1501. César Borgia regresa a Roma con nuevas conquistas bajo su brazo, añadiendo Pesaro, Rimini y Faenza a sus consolidados señoríos de Imola y Forlì, territorios a los cuales había renunciado Caterina Sforza tras ser liberada por el Papa. Alejandro VI invistió oficialmente a su hijo como nuevo duque de la Romaña y vicario de Pesaro y Faenza. El nuevo estado Borgia ya era una realidad, con unos territorios que se extendían desde los Apeninos hasta el Tirreno, pero padre e hijo no se contentaron con ser poseedores de un pequeño ducado. En su siguiente campaña tomarían Piombino, pieza clave para dominar la Toscana, y más adelante caerían Urbino, Siena, Ferrara, Mantua y Camerino, y si Dios lo deseaba, incluso integrarían a los dominios Borgia las grandes ciudades de Florencia y Bolonia. Pero de momento la campaña debería quedar en suspenso. Y es que de nuevo la situación en Nápoles andaba revuelta. Bajo la excusa de que este reino había solicitado ayuda al turco, Alejandro VI decretó que el reino de Nápoles debería ser dividido en dos y pasarían ambas partes a ser propiedad de sus reclamantes. Luis XII de Francia se haría con los territorios de la Campania, los Abruzos, Gaeta y Terra di Lavoro. Además, ostentaría el gobierno de la capital y el título de rey de Nápoles y de Jerusalén. Por su parte, Fernando II de Aragón recibiría el ducado de Calabria y el señorío de Apulia. Los ingresos por aduanas serían repartidos al 50%. César Borgia, como vasallo del rey francés, no tuvo más en remedio que aplazar su campaña de conquista personal de Piombino y acudir a la llamada a las armas de Luis XII. Los embajadores castellanos y aragoneses, como no, se opusieron al incipiente poder Borgia. Veremos una situación que acarreó graves consecuencias para nuestro protagonista. Pero de momento, como par de Francia y duque de Valentinois, su obligación era asistir al rey de Francia. César partió desde Cesena hacia Capua con sus 10.000 hombres y 30 cañones, efectivos que se sumaron a los de los comandantes Beraud Stuart y Francesco Sanseverino, sumando en total un descomunal ejército de 30.000 almas. Los ejércitos combinados franceses pusieron bajo sitio a Capua, ciudad propiedad del rey de Nápoles, custodiada por Fabrizio Colonna y Ranuccio di Marciano, con 3.000 infantes y 1.500 milicianos dispuestos a defender la llave para la entrada al reino de Nápoles. Stuart, antiguo comandante de la Guardia Escocesa, ahora al servicio de Francia, centró la artillería en la puerta tifatina, provocando la respuesta del defensor Colonna, que con su moderna artillería hizo retroceder a los franceses. El asedio no prosperaba debido a que Capua recibía suministros a través del río Volturno, situación que intentó cambiar Francesco Sanseverino construyendo un puente de barcazas. Los arcabuceros franceses barrieron a los defensores, tomando el control de la puerta de las dos torres, la entrada que daba acceso a la vía Apia. Colonna y Ranuccio di Marciano tenían órdenes de su rey Federico I de Nápoles de resistir a ultranza, pues el monarca napolitano había pedido ayuda a su pariente Fernando II de Aragón. El rey católico envió al gran capitán con 4.000 infantes, 300 jinetes, 300 lanzas y 12 falconetes, pero no con el objetivo de ayudar a Federico de Nápoles, sino de anexionarse la parte meridional de su reino, en virtud del acuerdo secreto de Granada firmado entre Luis XII y Fernando de Aragón. Debemos imaginarnos la cara de sorpresa de Federico de Nápoles cuando el gran capitán entró como un rayo en su reino, tomando cuanta villa y fortaleza encontraba a su paso, cercando Tarento, lugar donde se encontraba refugiado su heredero Alfonso. Sabedores que toda resistencia era inútil, Capua capituló en favor de Francia, ondeando en sus torreones la flor de lis junto al toro rojo de los Borja. No sabemos a ciencia cierta cómo cayó Capua, si fue mediante asalto, traición o capitulación,
Lo que sí conocemos con certeza es que la ciudad fue saqueada a conciencia y se registraron de 7.000 a 10.000 fallecidos. Una opción plausible es que Capua se hubiera rendido solo a César Borgia, permitiendo en exclusiva el acceso a sus tropas. Diversas fuentes apuntan a que nuestro protagonista traicionó a los defensores. Una vez dentro de la ciudad, César ordenó saquearla, pues debía dinero a su mesnada, ya que el rey de Francia aún no le había pagado lo estipulado. Sucediera lo que sucediese, la caída de Capua puso el último clavo en el ataúd de Federico I de Nápoles. El monarca abdicó en favor de Luis XII de Francia, rey que respetó el acuerdo firmado en Chambord y Granada, por el cual se repartía el reino de Nápoles con Fernando II de Aragón. En realidad, el soberano franco accedió a reconocer el tratado porque el gran capitán, gracias a su campaña relámpago, ya era amo y señor de Apulia y Calabria, quien recibió en sus filas a los derrotados capitanes Fabrizio y Próspero Colonna. Veremos más adelante dos de los hombres que consumaron su venganza contra nuestro protagonista. César regresó de nuevo triunfante a Roma un 15 de septiembre de 1501, investido como duque de Andria por Fernando el Católico, quien con este nombramiento se quiso ganar la simpatía del hijo del Papa, Alejandro, de la influencia francesa. Alejandro VI, a pesar de su deterioro físico debido a la caída del techo de la Torre Borgia, continuaba manejando con mano de hierro los asuntos de Dios y su familia. En agosto emitió una bula por la cual excomulgó a los Colonna y los Savelli, propietarios de los futuros territorios a conquistar por su hijo César. El Papa además negoció el tercer matrimonio de Lucrecia, que durante su convalecencia ejerció oficiosamente como papisa, administradora suprema de los asuntos vaticanos. Los Borgia necesitaban de aliados para la futura ampliación del principado familiar. ¿Qué mejor unión que con un d'Este, dueños y señores de las ricas tierras de Ferrara? Un 1 de septiembre, Lucrecia se casó por poderes con Alfonso d'Este, heredero al ducado de Ferrara. Volveremos un poco más adelante a la fastuosa boda que se celebró en fin de año. A cambio de su tercer matrimonio, Lucrecia consiguió el reconocimiento de su hijo ilegítimo, fruto de, según se cree, con el desaparecido Peroto, cubiculario del Papa. Este niño es Giovanni Borgia, cuyo origen ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. Alejandro VI emitió sendas bulas, una que otorgaba la paternidad a César Borgia y otra a él mismo, siendo la madre, eso sí, de origen desconocido. Este es el documento sobre el que los divulgadores más sensacionalistas sostienen que tanto César como su padre mantuvieron relaciones contra natura con Lucrecia. Giovanni Borgia gozaría de un futuro brillante, como duque de Nepi y Camerino, territorios que serían conquistados a los Colonna y los Savelli. Sermoneta iría destinado a Rodrigo Borgia, hijo de Lucrecia y Alfonso de Nápoles. En víspera de Todos los Santos, una vez el clan Borgia estuvo reunido en Roma, según narra el maestro de ceremonias Juan Burcardo, César organizó una desenfrenada velada junto a su padre Alejandro VI y su hermana Lucrecia. Este es el célebre episodio del baile de las castañas, uno de los más repetidos escándalos en la abundante ficción que se ha escrito y televisado sobre los Borgia. Según Burcardo, a la Torre Borgia fueron invitadas 50 cortesanas, y en un momento dado, César o Alejandro VI lanzaron decenas de castañas al suelo. La mujer que logró absorber con su vagina más castañas recibió un suculento premio en metálico. Con menos o más mujeres, con higos y otras frutas, este episodio supuestamente ya se registró un siglo atrás en la corte del primer duque de Orleans, mismo hecho que las malas lenguas aseguraban que sucedió cuando César Borgia celebró en Francia su nombramiento como par de este reino. Más allá de la veracidad o no de este episodio, alentado porque al día siguiente el Papa no pudo oficiar la solemne misa de Todos los Santos, los Borgia continuaron ultimando los detalles de la tercera y última campaña de nuestro protagonista.
Antes de narrar en detalle esta empresa, permítame relatar los fastuosos acontecimientos que sucedieron tras la tercera boda de Lucrecia Borgia. A las habituales carreras de prostitutas, judíos y sueltas de lechones, Alejandro VI dispuso una recreación de una naumaquia en el Tíber, simulando combates entre galeras pontificias y otomanas, con el aguerrido y nonagenario cardenal Oliviero Carafa como maestro de ceremonias. César participó efectivamente en estos festejos, recreando el asalto a Faenza, juego donde incluso participó el antiguo señor de esta ciudad, Astorre Manfredi, quien al final se fundió en un abrazo con nuestro protagonista. Pocas semanas más tarde su cuerpo apareció flotando en el Tíber. César, como era costumbre, toreó a caballo y a pie, ganándose el favor del pueblo romano, que gustaba de estas celebraciones propias de la natal España de los Borja. Desde Roma, los Borgia fueron conocedores de excelentes noticias. Un ataque anfibio comandado por su capitán Vitellozzo Vitelli por tierra y Ludovico Mosca, el almirante pontificio por mar, dio como fruto la conquista de Piombino, cuyo señor Jacopo Appiano huyó a uña de caballo a refugiarse en Génova. Poco después de la caída de Piombino, el Papa acompañó a César en una fugaz visita a esta plaza, siendo aclamados padre e hijo por sus nuevos súbditos. Con Piombino bajo su poder, en junio de este 1502, César marchó vía Flaminia arriba con su ejército, 7.000 infantes, 3.000 lanzas y 20 piezas de artillería, presto a hacerse con 2 nuevos territorios. El primero de ellos era Camerino, una plaza de vital importancia para controlar el corazón de Italia. Los Varano, establecidos desde hacía más de 2 siglos, habían hecho fortuna imponiendo abusivos peajes a los comerciantes que marchaban de Roma a Ancona. Alejandro VI, desde el trono pontificio, emitió una bula por la cual excomulgó a su señor Giulio Cesare Varano, alegando que este territorio, nominalmente perteneciente a la Iglesia, no había pagado los impuestos estipulados. César envió a sus capitanes Oliverotto Efreducci y Francesco Orsini para que se hicieran con el control de Camerino. La plaza fue puesta bajo sitio y sus habitantes se amotinaron hasta deponer a su señor Giulio Cesare Varano, quien fue apresado y posteriormente ejecutado. Camerino fue tomado en nombre de la Santa Sede, aunque tal y como hemos comentado con anterioridad, Alejandro VI dispuso que cuando cumpliera la mayoría de edad, Giovanni Borgia, hijo ilegítimo de Lucrecia, se convertiría en dueño de este territorio. La impecable toma de Camerino estimuló a nuestro protagonista para lanzarse a la conquista del verdadero premio gordo de la campaña, el Ducado de Urbino. Su señor, Guidobaldo de Montefeltro, era conocido por ser uno de los nobles más cultos. No en vano era poseedor de una vasta biblioteca, quizá la más importante en toda Italia. Guidobaldo siempre se había mostrado como un fiel aliado de la Santa Sede. Acompañó incluso al desaparecido Juan Borgia en su única y fallida expedición contra el poder de los Orsini. Es más, el duque de Urbino estaba al día en cuanto al pago de impuestos. Es por ello que no sospechó cuando César Borgia le pidió permiso para transitar con su ejército por su territorio. Guidobaldo de Montefeltro, a modo de compensación por no poder aportar soldados a la causa, tributó al hijo del Papa con 1000 ducados y un precioso semental blanco. El confiado señor de Urbino no sabía lo que se le venía encima. Deseoso de permanecer alejado de la guerra, marchó a meditar al monasterio franciscano de Chocolanti. En una rápida acción, los estradiotes papales ocuparon sin resistencia las villas de Refugiato, Isolda di Fano y Sorbolongo, cortando de esta manera las comunicaciones entre Urbino y Senigallia. César, jugando al despiste, cabalgó con 400 jinetes a través de los Apeninos, cayendo como un rayo sobre la misma ciudad de Urbino, haciéndose con el control de la fortaleza Rocca Torrione. Las autoridades locales, sin la presencia de su señor, que recordamos se encontraba en un monasterio rezando, rindieron la plaza, así como la fortaleza Rocca Albornociana.
Una vez en Guidobaldo de Montefeltro supo de la traición de César Borgia, no le quedó más en remedio que huir vestido tan solo con un hábito hasta refugiarse en Mantua. Con este golpe de mano, nuestro protagonista consiguió anexionarse 2 territorios más, Camerino y Urbino. Su principal objetivo ahora se encontraba tan solo a 50 kilómetros. Hablamos ni más ni menos que de la República de Florencia. El casus belli que esgrimió César Borgia era que Florencia le debía una condota firmada un año atrás, por valor de 36.000 ducados. Nuestro protagonista ordenó a su capitán Vitelloggio Vitelli marchar sobre Arezzo, una ciudad dependiente de Florencia, astragando al comandante los alrededores de la plaza. Este ataque alarmó a la centenaria República de Florencia, cuyo Consejo de Sabios envió a su más eminente diplomático para que parlamentara con el ambicioso duque Valentino. Hablamos, como no, de Nicolás de Maquiavelo, el célebre autor del Príncipe, un tratado teórico inspirado en la figura de nuestro protagonista. Maquiavelo se excusó por el impago de la condota, en realidad un tributo para asegurarse la neutralidad del cada vez más poderoso ejército pontificio, recordándole además al gonfaloniero que Florencia se encontraba bajo protección de Luis XII de Francia, señor a su vez de César Borgia. Florencia debería esperar, pues Luis XII requirió de nuevo la presencia de César Borgia en el espinoso asunto de Nápoles. Como todo el mundo esperaba, la solución de dividir el reino de Nápoles no satisfizo a ninguna de las dos partes. Luis de Armañac y Gonzalo Fernández de Córdoba mantuvieron negociaciones por el control de las provincias de Capitanata, Basilicata y el Principado, unas reuniones que fracasaron y desembocaron en sendas acciones militares. Los franceses ocuparon a Tripalda y el gran capitán hizo lo propio con Troya. Ambos ejércitos aguantaron posiciones, esperando refuerzos desde sus respectivos estados. Ante el cariz que estaba tomando el asunto, Luis XII acudió a Milán, presto a intervenir directamente en Nápoles, pues las negociaciones con Fernando de Aragón habían fracasado. Felipe el Hermoso, casado con Juana de Castilla, la mal llamada Juana la Loca, ejerció como mediador. La solución planteada por Luis XII de Francia para atajar el conflicto fue el enlace de 2 niños. Hablamos de su primogénita Claudia y Carlos de Borgoña, el futuro Carlos V el emperador, que por aquel entonces contaba tan solo con 2 años de edad. Cuando ambos alcanzaran la mayoría de edad, tanto Luis XII como Fernando de Aragón abdicarían el reino de Nápoles en favor de Claudia y Carlos, un enlace que nunca se llevó a cabo y que sin duda hubiera cambiado para siempre el destino del incipiente Imperio español. Sea como fuere, un 5 de agosto de 1502, César Borgia acudió a Milán, entrevistándose con Luis XII, quien recordó a nuestro protagonista la inviolabilidad de Florencia, territorio bajo su protección, además de la inmunidad de Bracciano, en posesión de Gian Giordano Orsini, ya que era miembro de la Orden de San Miguel y había servido bajo la enseña de su predecesor Carlos VIII. A cambio, el monarca francés dio carta blanca a nuestro protagonista para tomar Bolonia, siempre y cuando acudieran su ayuda con su mesnada, estimada en unos 10.000 hombres, en la inminente guerra en Nápoles. El rey francés, además, susurró al duque Valentino acerca del creciente malestar de todos los señores italianos, muchos de ellos depuestos por la ambiciosa casa Borgia. No sería de extrañar que unieran fuerzas con el fin de derrocarlo. Los conspiradores se reunieron un 7 de octubre de 1502 en la fortaleza de Magione, propiedad de los caballeros de Malta, un lugar neutral donde podrían reunirse en secreto. Era ahora o nunca. En Magione estuvieron presentes los señores de Siena, Fermo, Gravinia, Atripalda, Perusa, Bolonia, Camerino y Urbino. También asistieron Vitelloggio Vitelli y los primos Paolo y Giulio Orsini, capitanes de confianza de César Borgia. Todos ellos, liderados por el cardenal Giambattista Orsini, juraron poner todo su empeño en defender a Giovanni Bentivoglio, señor de Bolonia, futura víctima de César Borgia.
Incluso los conjurados firmaron un acuerdo por el cual se comprometieron a ayudarse mutuamente en caso de que alguno de ellos sufriera una agresión. La primera acción consecuencia de la conjura de Magione fue la insurrección de Urbino. Sus habitantes se rebelaron contra el sanguinario gobernador Ramiro de Lorca, el más veterano capitán de César Borgia. Los rebeldes se hicieron con la fortaleza de San Leo. La rebelión de Urbino cogió por sorpresa a nuestro protagonista mientras se encontraba en su señorío de Imola, preparando la expedición contra Bolonia. Providencialmente llegó a Imola Nicolás de Maquiavelo, quien a instancias del gobierno de Florencia puso sobre alerta al duque Valentino sobre la trama de Magione. La traición se oficializó cuando los ejércitos leales al duque Valentino se retiraban de Urbino, camino a Imola. Vitellozzo Vitelli sorprendió a las fuerzas Borgia en los alrededores de Calmaccio. Los estradiotes, valencianos y soldados reclutados entre el pueblo se atrincheraron en una colina, combatiendo ferozmente por un buen número de horas. Aún y la superioridad numérica de los conspiradores, ninguno de los dos bandos lograba imponerse, hasta que el cansancio hizo mella la hueste de César Borgia, hombres extenuados tras una larga marcha desde Urbino a Imola. Pero cuando parecía que flaqueaban las fuerzas, 5.000 campesinos, contentos con la administración Borgia, emergieron del bosque, poniendo en fuga a los insurrectos comandados por el traidor Vitellozzo Vitelli. Las tropas Borgia, lideradas por don Micheletto, lograron llegar a Imola tan solo con una decena de bajas en su haber. César concentró sus fuerzas en esta ciudad, disponiendo de 5.000 hombres y 300 lanzas francesas, un número ligeramente superior en efectivos en respecto al de los conjurados, pero del todo insuficiente si sus enemigos atacaban simultáneamente a lo largo y ancho de sus vastos dominios. Nuestro protagonista tuvo claro cómo afrontar la crisis, una decisión que años más adelante Maquiavelo loó en su célebre tratado El Príncipe. El duque Valentino optó por la clásica y efectiva estrategia de fragmentar al enemigo. Contactó con Paolo Orsini, uno de sus capitanes insurrectos, asegurándole que no tomaría represalias contra ningún miembro de su familia. Es más, incluso César Borgia se comprometió a pagar un suplemento a los soldados Orsini en las futuras campañas. Misma acción realizó Alejandro VI, quien prometió al instigador de la rebelión, al cardenal Giambattista Orsini, que el clan de los Borgia restituiría las posesiones arrebatadas a los Orsini. El cardenal aceptó las disculpas papales, alegando ahora que realmente le habían engañado los conspiradores de Magione, cargando las culpas en el tirano de Siena, Pandolfo Petrucci. Petrucci se quedó solo, más aún cuando Venecia, ciudad de la que esperaba un total respaldo, decidió mantenerse neutral en el conflicto. La estrategia de César había sido todo un éxito. Todos los capitanes insurrectos juraron renovados votos de lealtad al duque Valentino. La amenaza había sido neutralizada, pero César Borgia apuntó a fuego el nombre de todos los que habían osado traicionarle. A pesar de ello, de momento necesitaba sus servicios. Deberían mostrar su firme deseo de redención, capturando el siguiente objetivo, la portuaria ciudad de Senigallia, escenario de una de las peores masacres perpetradas por el duque Valentino. En el siguiente capítulo narraremos la cruel venganza de César Borgia contra los conjurados de Magione.